Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a ver el día de hoy un tema esta semana, bueno, para un tema para esta semana que es el de la jerarquía tipográfica. La jerarquía tipográfica es algo que nosotros necesitamos entender muy bien para poder desarrollar nuestros trabajos editoriales, nuestros proyectos en donde involucren tratar de organizar cierta cantidad de información para que sea comprensible para el lector. Entonces, esto es una cuestión de importancia. La jerarquía es una guía lógica, organizada y visual para los encabezamientos que acompañan al cuerpo de texto. Todo lo que no sea cuerpo de texto necesita tener una jerarquía, tener una estructura. El cuerpo de texto lo vamos a poder diferenciar y reconocer fácilmente porque es lo que contiene la mayor cantidad de información. Sin embargo, los otros elementos que acompañan el cuerpo de texto van a necesitar distintos niveles de importancia que le vamos a dar mediante el tamaño de la letra, su variante o el estilo. Entonces, todo lo que no sea cuerpo de texto, que bueno, el cuerpo de texto también contiene un nivel de jerarquía. Hay otros niveles de jerarquía por encima del cuerpo de texto y por debajo del cuerpo de texto. Y ahorita vamos a ver eh, cuáles son sus características. La jerarquía tipográfica transmite la organización del contenido y destaca algunos elementos por encima de otros. Debes de recordar siempre que para el diseño editorial el concepto del contraste es fundamental y es una de las bases fundamentales del buen diseño editorial. Necesitas tú dar contraste a los niveles de información para que esa información se pueda desplegar, se pueda entender, comprender principalmente por el lector. Si no tenemos contraste en los elementos tipográficos, vamos a tener problemas porque el lector se va a confundir y no va a encontrar la información que él quiere y tampoco vamos a poder desplegarla de una manera lógica y estructurada. Cada nivel de información debe señalarse con una o más marcas. Pueden ser marcas espaciales o marcas gráficas, aplicadas también de forma coherente a lo largo del texto. Es decir, si tú ya determinas cierto código para establecer los niveles de jerarquía, ya sea estableciendo marcas espaciales o marcas gráficas, eh, debes de seguir esa lógica a lo largo de todo el documento, a lo largo de todo el texto. Esto va a ayudar a tener una consistencia y que todo el documento tenga una lógica entendible, comprensible. Entonces, en este ejemplo que tú ves en pantalla tenemos cuatro niveles de jerarquía. Tenemos el primer nivel, que es el encabezado, que es el que está hasta arriba. Tenemos un segundo nivel, que es un subtítulo o una entradilla después del encabezado. Después tenemos espacio negativo entre esa entradilla y el cuerpo de texto, que eso también ayuda a establecer cierta jerarquía. En el tercer nivel tenemos el cuerpo de texto, dividido en párrafos y también dividido en columnas. Y finalmente en el cuarto nivel tenemos el pie de la página, que también tiene un nivel de jerarquía pues también diferente. La jerarquía visual determina la recepción e impacto de un mensaje. Sin jerarquía, la comunicación gráfica resulta monótona y difícil de navegar y de comprender. En este ejemplo que tú ves a la derecha de la pantalla, eh,
no tenemos los suficientes niveles de jerarquía para poder entender bien el sentido de esta información. Tenemos solamente dos niveles. En la palabra que dice definiciones, que es el nombre de la sección de este documento, y después tenemos el cuerpo de texto. Pero el cuerpo de texto, pues está todo junto, está todo eh, sin ningún tipo de nivel no contiene ningún otro nivel de jerarquía, y eso hace que toda la información resulte difícil de comprender, cansada de leer y bueno, pues resulta ser difícil de navegar por ese contenido. Nuestra función como diseñadores es siempre el dar estructura al mensaje. ¿Por qué? Porque el cerebro de todos nosotros requiere orden para comprender la información, para comprender los impulsos sensoriales que entran a nuestro cerebro. Necesita orden, necesita estructura, necesita claridad para que el cerebro no gaste demasiada energía tratando de comprender esa información. Si nosotros no podemos darle al lector un contenido estructurado, ordenado, jerarquizado, entonces lo que único que vamos a provocar es que vamos a ser parte del problema y no parte de la solución. Tenemos que trabajar como diseñadores para siempre hacer el trabajo, hacer los proyectos eh, y que el resultado de esos proyectos ayude a la gente, eh, les facilite la vida y que al final puedan ellos entender, comprender cualquier tipo de información que nosotros le hayamos transmitido, ¿verdad? Entonces, algo como esto no está bien. Nosotros tenemos que dar estructura a todo el contenido que vayamos a nosotros a desplegar. Ahora, ¿cómo podemos corregir eso? Con la jerarquía, dando jerarquías a la información, entendiendo el mensaje, entendiendo el texto que vamos nosotros a transmitir, para poder darle varios niveles de jerarquía. Al menos en este caso necesitamos tres niveles de jerarquía para poder desplegar el contenido correctamente. El primer nivel de jerarquía es el texto de la sección, es decir, la palabra que tiene el mayor tamaño indica en qué sección estamos del contenido. En este caso, la sección es la sección de las definiciones. Tenemos un gran tamaño, un gran peso también visual, y eso nos indica que esa palabra tiene el primer nivel de jerarquía. Después tenemos un segundo nivel en los subtítulos, en donde dice viudas, huérfanas, callejones, partición de la última palabra. Bueno, esos textos tienen un segundo nivel de jerarquía. Y después tenemos un tercer nivel, que es el del cuerpo de texto. Todo el texto que está acompañando después de los subtítulos es cuerpo de texto y tiene aquí un tercer nivel de jerarquía. Podemos tener hasta un cuarto nivel de jerarquía si contamos la cabecera de la página, y dentro de la cabecera de la página tenemos otro nivel de jerarquía incluido en ese mismo nivel, que es la palabra definiciones. Tenemos la cabecera y dentro de la cabecera tenemos esa palabra que indica en qué sección estamos, en qué sección está el lector. A esos elementos se les llaman elementos de navegación para que el lector pueda ver bien en dónde se encuentra dentro de la obra. Ahora vamos a ver con un poco más detalle cómo logramos esto
Al menos esta forma de dar jerarquía es una manera muy sencilla, pero tiene sus características que vamos a explicar a continuación. Primero, en el primer nivel, donde está la palabra definiciones, que es el nivel de la sección del documento, tenemos una tipografía helvética, damos contraste con el tipo de letra, el estilo que es bold, y el tamaño, es decir, la escala de la tipografía tiene 42 puntos. Ya de entrada ahí, el tamaño de la tipografía claramente indica que ese es el elemento tipográfico de mayor importancia. Después tenemos en ese mismo nivel, tenemos algunas características en el párrafo. El párrafo tiene un espacio posterior de 28 puntos, es decir, que después de esa palabra habrá un espacio grande de 28 puntos que va a separar el primer nivel del segundo nivel. Entonces ahí estamos creando una marca espacial. En el segundo nivel, que son los subtítulos, tenemos una tipografía helvética también, pero aquí cambiamos el tipo o la variante, que es light, una tipografía light, un poco más delgada, de 16 puntos. En el primer nivel tenemos 42 puntos y en el segundo nivel tenemos 16 puntos. Entonces hacemos contraste con el tipo de letra y tamaño. En ese segundo nivel, que son los niveles de los subtítulos, el párrafo no tiene espacio posterior para que después de esa palabra, eh, el siguiente párrafo, que es donde ya viene el cuerpo de texto, quede junto, quede cerca al subtítulo. Y esto crea también unidad. Ese elemento tipográfico que es el subtítulo estará cerca del texto al que hace referencia los dos puntos y aparte. Entonces, con esos 0 puntos de espacio posterior, creamos también una cierta jerarquía, un cierto orden y también una cierta agrupación para poder también desplegar el contenido de una manera lógica y coherente. Es decir, callejones, 2 puntos, su definición están cercanos. ¿Por qué? Porque tienen relación. Esto se llama también el principio de proximidad. Estamos utilizando el principio de proximidad para crear estos conjuntos de información para hacer también más digerible el contenido del texto. En el tercer nivel, que es el nivel del cuerpo de texto, tenemos una tipografía helvética, pero aquí es de 10 puntos. Creamos contraste, creamos el nivel de jerarquía con un tamaño menor en su cuerpo de texto, en el tamaño de la tipografía. Tiene una interlínea de 14 puntos y en su párrafo tiene una característica también aquí interesante, porque se le está dejando 14 puntos de espacio posterior, que se le llama, ese también se puede llamar salto de carro, para dejar un espacio entre el cuerpo de texto y el siguiente subtítulo, para que se separe, para que haya una separación clara entre la definición anterior y el siguiente concepto. Ese espacio mayor que tenemos aquí, que lo tenemos marcado de 14 puntos, ayuda a crear también estructura, ayuda a crear también esta separación entre los grupos de información. Entonces, con estas simples características de tipo de letra, tamaño y espaciado, podemos generar una jerarquía sencilla, pero que hace mucho más entendible, ¿verdad? Mucho más comprensible también el texto. Vamos a ver otros ejemplos de cómo podemos crear ciertas jerarquías. En la parte superior tenemos una lista de la división de los ángeles y del cuerpo rector del clero. En la lista superior no hay una jerarquía clara,
La única jerarquía que tenemos es el orden de los renglones y nada más. Nosotros podemos empezar a dar jerarquía de diferentes formas. En el primer ejemplo estamos dando jerarquía con símbolos, en el caso de los números romanos y de las palabras, de las letras en mayúscula, damos una jerarquía. También estamos dando jerarquía con la sangría, haciendo que el contenido de cada una de estas secciones tenga una sangría más hacia la derecha. Separamos, ¿verdad? Ese bloque de información, y eso también ayuda a crear otro nivel de jerarquía. Y también con saltos de línea. Después del punto número D o del contenido que dice serafines, tenemos un espacio mayor. Ese espacio mayor ayuda también a organizar la información. Tenemos un primer conjunto de información, división de los ángeles A, B, C y D, y después una marca espacial que nos ayuda a crear otro conjunto de información, que es el punto número 2, cuerpo rector del clero, A, papa, B, cardenal, C, arzobispo y D, obispo. Y ahí tenemos otro nivel de jerarquía. En el segundo ejemplo, solamente estamos dando jerarquía con la sangría, con la pura sangría, que es este espacio que le damos a la derecha a ese segundo conjunto de renglones después del primero, y con saltos de línea. Después de serafines tenemos un salto de línea más grande, que también le podemos llamar el salto de carro, y esa separación también ayuda a crear estos dos conjuntos. En el tercer ejemplo, estamos utilizando una jerarquía con cambio de fuente, es decir, estamos ahora empleando una tipografía en bold. No estamos usando sangría, la sangría no se utilizó, pero gracias al tipo de letra o el estilo que es bold, podemos entender que tenemos ahí un primer nivel de jerarquía, y el segundo nivel de jerarquía son los 4 renglones siguientes. Y también con el salto de línea mayor, después del punto número 4, creamos estos dos conjuntos. Y en el último ejemplo, damos jerarquía con el cambio de color. En la primera línea tenemos división de los ángeles, y los 4 renglones siguientes tenemos un color un poco más débil, que ayuda a generar un segundo nivel de jerarquía por el peso de ese tono que tiene la tipografía. Creamos este segundo nivel, y también dejamos el salto de línea más grande para tener estos dos grupos de información. Toma en cuenta que los contenidos complejos van a precisar una jerarquía en muchos niveles. Trabajos o proyectos como revistas, proyectos como periódicos, van a necesitar una gran cantidad de elementos tipográficos, y cada uno de esos elementos tipográficos va a necesitar una jerarquía diferente. Recuerda, tú estás en este mundo para generar estructura al caos, generar orden y claridad para transmitir la información. Para eso estás en este mundo como diseñador gráfico. Nosotros los diseñadores damos orden a los impulsos visuales que va a recibir las personas. No somos parte del problema, somos parte de la solución, o tenemos que ser parte de la solución para poder transmitir la información que se nos dé por parte del cliente, poderla desplegar de una manera clara, ordenada, comprensible, y así seremos parte de la solución. Si por el contrario el diseñador no despliega esa información con un orden, y al contrario lo que hace es confundir a las personas, no van a lograr el objetivo para el cual estamos aquí, ¿verdad? Que es el de
ser comunicadores visuales y para eso necesitamos poder desplegar toda esta información de una manera estructurada, clara y pues también creativa. Vamos a ver cuántos niveles de jerarquía tenemos en este ejemplo. Tenemos el primer nivel, que es el encabezado, que es el más importante, el elemento tipográfico que más llama la atención de la composición, y por eso pues es el primer nivel. Tiene tamaño, tiene peso, tiene ubicación. En un segundo nivel tenemos un entresacado. Dentro de esa misma noticia tenemos un entresacado que llama la atención por su tamaño, que en este caso es más grande que el cuerpo de texto y más grande que la entradilla. Después tenemos un tercer nivel, que es la entradilla o el subtítulo después del titular. Tenemos un cuarto nivel, que es un subtítulo posterior a la entradilla. Y después tenemos un quinto nivel, que son unos textos que indican el nombre de los autores de la noticia. Y en un sexto nivel tenemos ya el cuerpo de texto, que es todo donde digamos que donde ya se explica la noticia con más detalle. Tenemos un séptimo nivel en unos titulares de menor importancia, pero que también tienen su peso. Tenemos otro nivel en la capitular de esa noticia, también tiene su nivel de jerarquía. Después tenemos otro titular abajo, que es diferente al titular del nivel número 7. Después tenemos un titular en el nivel 10, que es un poco más pequeño del nivel 9. Y podemos tener hasta un nivel 11 en los elementos tipográficos que muestran el número de página en donde se encuentra la noticia. Entonces, como puedes ver, tenemos en elementos o en proyectos complejos de diseño editorial una gran cantidad de niveles de jerarquía. Y eso es importante y eso es necesario. No podemos nosotros manejar pocos niveles de jerarquía cuando estamos manejando una gran cantidad de información que puede ser muy compleja y puede ser también muy variada. Es importante hacer uso de los elementos tipográficos y hacer uso del contraste y de la jerarquía. ¿Qué cosas son más importantes que otras? Y así vamos a poder desplegar la información de una manera mucho más cómoda de leer. Y esa comodidad nos la va a agradecer el usuario. El usuario siempre espera poder consumir esa información de manera cómoda, de manera ordenada y de manera pues que pueda al final entender lo que estamos nosotros diseñando. La finalidad de un diseñador es hacer que el material original resulte comprensible para el lector. Entonces, cosas como estas no deben de ser posibles, es decir, no debe de pasar. Tenemos que siempre desplegar la información con al menos 3 niveles de jerarquía para que hagamos que el usuario no batalle en entender la información. Entonces, de lo anterior, de esto a esto, hay mucha diferencia y realmente los recursos que utilizamos para poder dar jerarquía pueden ser muy sencillos. No necesitas hacer algo tan complejo, simplemente dando diferentes tamaños a la tipografía para establecer esos niveles de jerarquía y de importancia, marcas gráficas como es la escala y los tipos de letra, pero también marcas espaciales como estos
estas separaciones que dejamos entre una información y otra. Y con eso vamos a poder hacer que nuestro trabajo quede mucho mejor. Ahora, para poder lograr eso también, tú como diseñador primero debes de comprender lo que planeas comunicar. Si planeas comunicar algo pero no lo has comprendido todavía, el resultado puede ser también que sufra, que no logres tú explicar bien el contenido visualmente. ¿Por qué? Porque tú no lo has comprendido tampoco. Entonces, primero debemos de comprender lo que queremos comunicar para poder establecer los niveles de jerarquía correctos y que el usuario pueda entenderlos adecuadamente. Entonces, siempre recuerda, tengo una gran cantidad de información que desplegar, necesitamos establecer los niveles de jerarquía y marcarlos adecuadamente de manera gráfica o de manera espacial, con marcas espaciales o con marcas gráficas. Bien, chicos, para esto vamos a dejar algunos ejercicios, pero hasta aquí sería la clase de este tema. Gracias.